Decidir upgradear una plataforma DDR3 manteniendo las memorias en estos tiempos puede ser un tanto complicado, tomando en cuenta las limitantes que están presentes en ciertas plataformas, ya sean AMD con sus Phenom 2 un tanto perdida en el tiempo debido a la compatibilidad con instrucciones para juegos y programas actuales, y los FX, que si bien poseen mejores instrucciones y llegan hasta los abro comillas 8 núcleos, pero al coste de sacrificar rendimiento mononúcleo e IPC, y por tanto logran un desempeño que varía en diferentes juegos y aplicaciones. Y por otro lado, tenemos a Intel, en donde desde la primera a la cuarta generación, que si bien siguen dando un buen desempeño mononúcleo al día de hoy, el percance presente es que tienen como máximo 4 núcleos y 8 hilos, que en estos tiempos pueden quedar cortos para muchas aplicaciones. Y por otra parte tenemos placas de transición DDR3 compatibles con sexta y séptima, en donde si bien los procesadores compatibles de manera oficial siguen teniendo 4 núcleos y 8 hilos, hay ciertas modificaciones y ajustes no oficiales que pueden dar una gran sorpresa y llegar a una cantidad aceptable de núcleos como los CPU para servidores Intel Xeon, pero con una mayor frecuencia, mejor IPC y un avanzado soporte de instrucciones como AVX2. En esta serie de videos enseñaré el cómo llevar al límite una plataforma de DDR3 con componentes que pueden dar el mejor rendimiento en pleno 2023, ya sea para aplicaciones y videojuegos, con los respectivos pasos de modificación, armado, pruebas y por último, pero no menos importante, los pros y los contras. Así que tómense una pausa para conocer, disfrutar y sobre todo aprender. Comencemos. Navegando por YouTube. Hace un par de años llegué a conocer videos de procesadores apodados como mutantes, como los llaman algunos, siendo promocionados o dados a conocer por canales como SFDX Show y Rincon Steve. Como ya hay bastante información acerca de estos procesadores, que ojo, igual dejaré en la descripción un pequeño resumen, les doy a conocer que son procesadores de notebooks de octava y novena generación, los famosos Coffee Lake, modificados para ser compatibles con plataformas Intel de sexta y séptima generación. En este caso, el procesador es un i9-9980HK modificado, con el nombre clave de SRFD0, con 45 watts de TDP, el cual posee 8 núcleos y 16 hilos, frecuencia base de 2,4 GHz y llega incluso hasta los 5 GHz en modo turbo. Un tanto debatible esto último, especialmente con la placa a la cual le añadí este procesador, pero en general posee un buen desempeño para edición, renderizado y gaming. Este procesador incluye una gráfica integrada, una Intel UHD Graphics 630, en caso de no tener una GPU dedicada. Incluso soporta el uso de 3 monitores a la vez, pero no la recomiendo para gaming o renderizado pesado, ya que tiende a elevar la temperatura del procesador al límite de los 100 grados Celsius, incluso utilizando una buena refrigeración. Además, a diferencia de otros procesadores mutantes, esta versión incluye su propio encapsulado, también conocido como IHS, el cual está soldado al mismo procesador. El IHS es la cubierta metálica del procesador, sobre la que instalamos el disipador. Su función es proteger el interior de la CPU, como también transferir el calor del procesador al disipador. Por otra parte, buscando placas compatibles para estos procesadores di con una de entrada, en este caso una Asus B150 Pro Gaming D3. Una placa o tarjeta madre tamaño ATX, diseñada originalmente para sexta y séptima generación, compatible para memorias DDR3 solamente. Posee unas buenas prestaciones y detalles, tales como 4 entradas para memorias RAM, una entrada para un M2 SATA o NVMe y bastantes puertos PCI. Algo importante para destacar son sus bloques de disipación en los MOSFETs. Los únicos contras son que no admite overclock y al usar cierta cantidad de puertos PCI, otros sin usar se desactivan, por la cantidad de líneas PCI disponibles del procesador, que en este caso son 16, pero encontré una forma de dejarlo con buenas frecuencias tanto como mono y multinúcleo, elementos que veremos más adelante, y el equilibrio perfecto de puertos PCI para usar sin problemas. El resto de componentes para la placa madre son 32 GB de RAM a 1866 MHz de la marca HyperX. En este caso son memorias DDR3L
a 1,35 voltios, que supuestamente tienen una mejor compatibilidad con estas placas que estaban durante la transición de DDR3 a DDR4. De todas formas, también provee memorias DDR3 tradicionales a 1,5 voltios y nunca me dio problemas de estabilidad en el sistema operativo, y tampoco en la misma placa madre durante un uso continuo. Para el almacenamiento del sistema operativo, usaré un M2 NVMe de la marca Asgard de 1 TB que conectaré directamente al puerto M2 de la placa madre. Un elemento importante en este caso es la refrigeración del procesador, el cual, para ser más exactos, es una líquida, modelo Cooler Master Master Liquid ML240LB2. Es importante prestar especial atención en el tipo de disipación que estemos usando. En este caso es uno con una base plana y uniforme de cobre, para aprovechar al máximo el contacto entre el disipador y el IHS del procesador, ya que este procesador es bastante calentón al generar altas temperaturas en tareas que pidan mucho rendimiento. Por cierto, recomiendo usar una líquida frente a un disipador tradicional por aire, ya que mantiene mucho mejor temperaturas estables, llegando como máximo a unos 70-75 grados en full carga e incluso en verano, a diferencia del disipador por aire, que llegaba a unos 85 grados incluso hasta los 100. El resto de componentes para el armado de este equipo son los siguientes. Para empezar, como GPU tenemos una Nvidia RTX 3050 de 8 GB, de la marca Galax. Si bien este procesador aguanta GPUs más poderosas como una RTX 3060, RX 6700 e incluso puede llegar al nivel de una 3080, prefiero enfocarme a una categoría 1080p. Y aparte, ¿para qué estamos con cosas? En LATAM las GPUs nuevas siguen estando caras. Sin embargo, esta placa de video cumple su cometido y ofrece un buen rendimiento con algunos ajustes dependiendo del juego o aplicación en el que estemos. Para almacenamiento tenemos dos discos duros SATA A7200 RPM de 1 TB de la marca Seagate y Toshiba. Otro tipo de almacenamiento es un adaptador de SSD para PCI, en donde van añadidos un SSD NVMe de la marca Kingston de 1 TB, un SSD SATA de la marca Kingspec y finalmente un SSD mSATA de 1 TB también de la marca Kingspec. Estos últimos necesitan conectarse a un puerto SATA disponible, ya que el conector PCI solo da soporte al SSD NVMe y el resto de líneas van destinadas a proporcionarle energía al conjunto de memorias SSD. Un set de ventiladores Aigo RGB con su respectivo controlador, junto con un adaptador para anclar estos ventiladores a los seguros de los slots o bahías PCI. Ya verán para qué. Todo esto potenciado con una fuente Seasonic Focus de 750 watts 80 plus volt, un tanto overkill o sobrecalificada para esta build, pero nunca es malo tener energía de sobra para más adelante. Todo estará dentro de un gabinete Fractal Design Focus G, modelo ATX, el cual es un case o gabinete compacto y sencillo, sacrificando eso sí espacio para la gestión de cables. Otros elementos que pueden apreciar en el gabinete son las casi extintas bahías de 5,25 pulgadas, en donde añadí un lector de DVD Slim adaptado, junto con lectores de tarjetas de memoria con puertos USB 2.0 y 3.0, en donde adicionalmente tiene un medidor de temperatura para el interior del equipo. Dentro del gabinete añadí un hub o concentrador interno para los puertos USB 2.0 de la placa, y así poder expandir la cantidad de USBs disponibles en el panel frontal gracias a las bahías de 5,25 pulgadas. Elementos adicionales son el famoso chip TPM, para tener una compatibilidad nativa con Windows 11, ya que la tarjeta madre trae un puerto para conectar este chip, y adaptadores USB, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi de 5 GHz. Antes de comenzar, les dejo una advertencia y recordatorio. Es sumamente importante que si buscan reprogramar la BIOS que posee esta misma placa madre, en este caso la Asus B150 Pro Gaming D3, sigan al pie de la letra lo que les vaya indicando y revisen con todo el tiempo posible los pasos para lograr aprender a reprogramar esta BIOS, ya que es muy fácil saltarse un paso y por ende poder corromper los datos que este chip de la BIOS posee. Otro punto es este pequeño tutorial está enfocado solo en este modelo de placa madre
y su respectivo chip. No intenten usar los archivos con una placa o tarjeta madre distinta, ya sea de diferentes modelos y marcas. Y al hacer este video con fines explicativos, no me hago responsable por los riesgos dichos previamente. Sin embargo, les puedo orientar en caso de algún problema. Continuemos. Primero, vamos a necesitar de las siguientes herramientas. Un destornillador pequeño con punta de paleta para poder sacar el chip de la BIOS sin problemas. Un programador EEPROM para poder conectar el chip que contiene la BIOS a un PC. Y finalmente, un PC o notebook adicional para utilizar el software compatible con el modelo del chip que contiene la BIOS. Para sacar el chip, primero levantamos un costado de este con cuidado en el socket que ven en pantalla. Con mucho cuidado vamos empujando el chip hacia arriba luego afirmamos para levantar el otro costado de a poco para que salga. Y como pueden ver, ya salió. Ahora solamente basta con tomar con cuidado el chip y tirar hacia arriba. Como ven, el chip salió sin problemas y con los pines de contacto sin detalle alguno. Es importante que presten total atención a cómo está ubicado el chip. Recuerden esto, ya que solo admite una sola posición, la cual es la que posee esta media luna en el costado izquierdo del chip de la BIOS, en este caso. Ubicarlo de una forma distinta puede llevar a quemar el chip debido a una mala conexión en su socket. Por otra parte, recuerden tomarle una foto al nombre que tiene el chip en la BIOS para lograr ubicarlo dentro del programa. En este caso, el chip es un Winbond modelo 25Q128FVIQ. Ya con el chip de la BIOS fuera de la placa o tarjeta madre, conectamos el chip al programador EEPROM CH341A, el cual es compatible con este tipo de chips en su totalidad. Ojo, esto no es auspiciado por nadie, pero dejaré el link de compra con su respectivo driver para instalar. Tal y como se indica, en el mismo programador, en este caso, al ser una versión del chip 25, trabaja con voltajes entre 2.7 a 3.6 volts y al ser de tipo SPI de 128 megabits, se ubica en la posición que indica el programador, con la media luna orientada hacia la derecha. Levantamos el seguro, conectamos el chip y volvemos a bajar el seguro para dejar fijo el chip de la BIOS en el programador. Recuerden previamente instalar los drivers que aparecen en el link de compra, para que no tengan problemas de compatibilidad al momento de usar el programador en su equipo. Si bien el software dentro de su carpeta también viene con un set de drivers, recomiendo usar los que vienen directamente con el programador. Ahora, ya con el driver instalado previamente, conectamos el programador y abrimos el siguiente software compatible con este tipo de chip en específico. En este caso dejaré esta versión compatible junto con la BIOS modificada en un mismo archivo comprimido, dentro de un link descargable en la descripción del video. Una vez que conectemos el programador al equipo, verán que este encenderá una luz de color rojo en el lado derecho. Esta versión del software en específico, llamada CH341A Mini Programmer versión 1.18, es la que permite reemplazar la BIOS sin ningún problema de verificación en este modelo del chip, ya que otros programas que son idénticos pero de diferentes versiones, incluso más avanzados, me arrojaban problemas de verificación de datos al reemplazar la BIOS, que por tanto no permitían botear el PC. Debido a esto, para asegurar una compatibilidad completa con el chip de la BIOS y ahorrar tiempo para evitar problemas más adelante, les recomiendo utilizar esta versión del programa. En este caso, como pueden ver en la pantalla, tengo solamente la carpeta que contiene el programa y el archivo con la BIOS modificada. Ahora lo que hacemos es abrir la carpeta que contiene el programa y dentro de esta carpeta encontrarán el archivo ejecutable. Lo abrimos y nos encontramos con las siguientes opciones. Tengan en cuenta, eso sí, que el programa, el cual aparentemente está en inglés, tiene ciertas opciones en otro idioma, pero verán para qué sirve dentro de los pasos que les voy a indicar ahora. Como ven en el lado izquierdo de la pantalla,
Seleccionamos la opción de Detect para que el programa nos detecte el chip de la BIOS. Ojo, hay dos variantes del mismo chip, la cual una termina en FV y otra en BV. En mi caso el chip termina en FV, pero es totalmente compatible con este programa y la respectiva modificación de la BIOS, por lo que puedo decir que ambas variantes funcionan sin problemas en este software a pesar de que aparezca solo una variante en la descripción del chip. Posteriormente seleccionamos la opción de Read o Leer para que el programa lea los datos de la BIOS que están dentro del chip. La lectura, eso sí, tiende a demorar un tanto, por lo que saltaré con la magia de la edición todo ese tiempo. Mientras tanto, pueden observar que cuando el programador esté utilizando la BIOS para las opciones de Read, Erase, Blank, Program, Verify y otras, se encenderá una luz amarilla en el lado izquierdo del programador. Es importante recalcar que nunca, por favor, nunca saquen el chip o desconecten el programador cuando esté trabajando en los pasos nombrados previamente y este tenga la luz encendida de color amarillo, ya que pueden llegar a briquear y o dejar inutilizable el chip de la BIOS, teniendo que buscar un nuevo chip exacto y por tanto perder tiempo esperando que llegue esa pieza a reemplazar. Ya con la BIOS cargada dentro del programa, creamos un respaldo para tener un backup en caso de emergencia. En la opción de Save guardamos el respaldo de la BIOS y si se fijan está en idioma chino, pero no se preocupen, solamente esta opción y la de abrir una BIOS son las que están con ese idioma. Y acá nos orientamos con el icono donde aparece el visto bueno de color verde para aceptar y la X de color rojo para cancelar el guardado de la BIOS. Y luego escribimos un nombre en específico para guardar la BIOS. El nombre que le pondré al backup será empezando con la palabra respaldo para diferenciarlo del archivo modificable. En este caso, la guardaré en el escritorio con la extensión .bin y le damos a aceptar. Esperamos que guarde y continuamos. El tiempo de guardado puede demorar un tanto dependiendo de la potencia de su equipo, así que no pierda la paciencia. Mejor guardar y prevenir a que lamentar. Ya con el respaldo listo, ahora seleccionamos la opción de Erase y o borrar para eliminar todos los datos de la BIOS. Este proceso tiende a demorar muy poco, dependiendo igualmente del computador que estén utilizando para modificar la BIOS en este caso. Saldrá un mensaje de que se ha completado el borrado del chip y ahora debemos verificar que el chip esté totalmente vacío. Con lo dicho previamente, seleccionamos la opción de Blank para revisar de que el chip de la BIOS esté totalmente en blanco y así nos aseguramos de que no quede ningún dato alojado. Al igual que el proceso de read tiende a demorar, por lo que saltaré un poco el tiempo que esto demore. Y ya en el 100% de revisión, el programa me indica de que el chip está completamente en blanco y ya podemos añadir la BIOS modificada. Ahora escogemos la opción de Open o Abrir y seleccionamos el archivo B150 Pro Gaming de 3 Asus con guiones entre medio y extensión .bin. Y como observan, el cuadro de Open también está en chino, pero nos guiamos con los mismos iconos que indiqué previamente. En este caso, cliqueamos la opción con el visto bueno, que es aceptar y continuamos. Ahora, con la BIOS modificada ya cargada en el programa, seleccionamos la opción de Program para que comience el proceso de escribir la BIOS modificada dentro del chip. Este proceso tiende a demorar igualmente, así que saltaré el tiempo de demora que este tenga. Y ya en el 100%, lo que debemos hacer es verificar que los datos que se escribieron en la BIOS no tengan ningún error. Por lo que escogemos la opción de Verify para asegurarnos de que todo esté correcto. Al igual que los pasos previos, dependiendo de la potencia de su equipo, tiende a demorar más o menos. Y con la magia de la edición les ahorraré el proceso que esto demore. Finalmente, ya en el 100%, el programa nos indica que todo está bien. Y ya podemos, con esto, sacar el chip de la BIOS modificada para que soporte estos procesadores mutantes. En este caso, ya que no necesito reprogramar ningún chip adicional, cerraré el programa y sacaré el chip en el programador EEPROM levantando el seguro previamente.
Luego de modificar la BIOS o reemplazar el chip con uno ya modificado, volvemos a colocar el chip correspondiente con cuidado en la posición en que la media luna está en el costado que dije previamente, en este caso en el lado izquierdo. Y nos aseguramos que quede fijo de la siguiente forma, dando un pequeño empujón hacia abajo. Ahora comencemos con el armado de este equipo. Lo importante, como siempre, es en estas placas de Intel es el tener cuidado al momento de sacar el protector, en caso de que lo tenga, eso sí, de los pines para la CPU en la placa madre. Junto con esto, instalar la CPU requiere de una llave de punta hexagonal para liberar el seguro del socket. Y también tengo a mano un destornillador pequeño para instalar el M2 PCI. Ahora instalamos el procesador desatornillando el seguro con la llave de 6 puntas hasta sacar el tornillo y levantar el seguro. Procedemos a instalar el procesador fijándonos siempre en que los espacios de los costados del procesador caigan en el mismo lugar que los tiene la placa madre. En este caso, se ubican en la parte de arriba del zócalo del procesador, como pueden observar en la pantalla. Y que la flecha que posee el procesador esté en la esquina inferior derecha. Con las instrucciones que les dije sobre cómo poner la CPU, simplemente levantamos el protector del socket y ubicamos el procesador. Luego bajamos el seguro para volver a atornillar y una vez que quede fijo, le colocamos el seguro que posee la placa madre. Es importante destacar que no lo dejen demasiado apretado, ya que pueden doblar la placa madre, pero sí lo deben dejar en un punto donde no se mueva el seguro con la pestaña puesta. Ojo, esta instalación aplica solamente para placas ASUS de sexta y séptima generación de socket 1151 y enfocado para este modelo de placa en específico. Y también, por si en algún momento desean sacar el procesador de la placa, para evitar infortunios es importante siempre levantar el seguro antes de sacar el tornillo. Dejo un espacio para enseñar la ubicación del soporte para la refrigeración líquida detrás de la placa madre. Ya con todo esto dicho, instalamos el resto de partes como las memorias RAM y el SSD NVMe. Y como esto no es un video convencional de un armado de PC, iré dejando un par de tomas para que vean el armado del equipo paso a paso y el por qué algunas piezas van en un orden en específico. Aprovecho de decir que esta tarjeta PCI, para añadir más memorias SSD, venía con estos disipadores térmicos adicionales para las memorias M2 NVMe y SATA. Este slot para puertos PCI, que contiene dos puertos USB que están viendo ahora, es en realidad un extensor que me permite usar los puertos disponibles en el hub de puertos USB que mostré atrás del gabinete. Como pueden ver acá, el chipset B150 permite utilizar 8 líneas PCI, más las 16 líneas PCI del procesador, por lo que el socket del M2 NVMe, la GPU en PCIe por 16, la tarjeta PCI con las memorias NVMe, ya me utilizan todas las líneas disponibles para usar en la placa madre. Esto que ven acá es un conector de 8 pines para la energía de la GPU, en un ángulo de 90 grados. El objetivo de este conector es poder ordenar el cable de energía para que no moleste con el giro de los ventiladores ubicados en los slots PCI que verán a continuación.
Y aquí están, los famosos ventiladores nombrados previamente. El objetivo de estos ventiladores es más bien estético, ya que me permiten ocultar todo el manojo de cables que no puedo ordenar debido al pequeño espacio disponible que posee el gabinete Focus G, y tal vez me permite tener un flujo de aire adicional. Al encender la fuente, como podemos ver, la placa da señal de su funcionamiento correspondiente al encender las luces de color rojo. Al prender el equipo, pueden ver cómo los ventiladores comienzan a funcionar con un color celeste que ya había ajustado previamente. Ahora esperamos que el equipo bootee. No se preocupen si el inicio demora más de lo común o se vuelve a reiniciar después de encender. A veces la placa lee la información de la BIOS nueva y procede a encender de manera normal. En el caso de que se reinicie más de 3 veces, mantengan el botón de encendido en su PC para forzar el apagado y lo vuelven a encender. Si observan bien, en la esquina superior derecha ya apareció el logo al bootear, así que cambiaré la cámara para que tengan un mejor punto de vista. Y como ven en este caso, la placa muestra que el procesador se ha instalado correctamente y ahora debemos ajustar los parámetros para que funcione como corresponde, presionando la tecla F1 para acceder a los ajustes. Ahora revisaremos los parámetros y ajustes de la BIOS para optimizar el voltaje de la CPU, ajustar frecuencias de núcleos para dejar el equipo estable. Si bien, en este caso, la placa madre al identificar una nueva CPU me indicaba ingresar los ajustes de la BIOS con la tecla F1, lo normal para acceder a la BIOS, en caso de algún nuevo ajuste o prueba, necesitamos presionar la tecla suprimir o la tecla F2, cuando aparezca el logo de Asus antes de que cargue Windows. Los ajustes de la BIOS son bastantes y tienen relación con la CPU, puertos PCI, seguridad, control de ventilación, entre otros tantos. Pero no se alarmen, en este caso solamente ajustaré unas pocas opciones para que puedan ver las indicaciones y dejar la CPU con un correcto funcionamiento, y así evitar problemas de temperatura e inestabilidad. Lo bueno de esta BIOS es que posee una interfaz de usuario bastante amigable, intuitiva y completa, en donde podemos guardar y cargar ajustes sin problema alguno. Dentro de los parámetros les dejaré el ajuste más estable que me ha funcionado a lo largo de un año. Así es, este PC ya lo vengo testeando desde hace un buen tiempo, y lo bueno es que prácticamente no me ha dado problema alguno relacionado con el procesador. Incluso podemos ajustar el idioma con la siguiente opción, al entrar en el modo avanzado haciendo clic en la opción que ven en pantalla o accediendo con la tecla F7. Entre todas las opciones y ajustes que posee esta placa madre, dentro del modo avanzado me enfocaré en los ajustes de A-Tweaker que permiten hacer undervolt y dejar frecuencias estables para el procesador, y unos detalles opcionales. Siguiendo con el punto anterior, si tienen o quieren probar algún ajuste diferente, pueden revisar las opciones que trae la placa madre en la BIOS una por una. Como aparece en el texto destacado con color amarillo, voy a bajarle la frecuencia a una que tiende a ser más estable. Primero, revisamos la opción de CPU Core Ratio y lo dejamos en auto, en donde al usar una menor cantidad de núcleos, estos llegan a un promedio de 4,5 GHz y al utilizarlos todos, la frecuencia disminuye alrededor de los 3 GHz. La opción de sincronizar todos los núcleos, como ven que aparece aquí ahora en pantalla, si bien mantiene una cantidad de frecuencia constante en los núcleos, al sincronizar frecuencias en todos ellos, dando un resultado cercano a los 3,5 GHz en todo momento de actividad, pero al coste de generar problemas de estabilidad en un uso prolongado y con una carga intensiva. Esto da como resultado pantallazos azules y reinicios. A mi parecer, una opción para nada recomendada con este procesador. Finalmente, la otra opción que están viendo, que es la de Pure Core o Performance Core, tal y como indica la información que aparece, permite establecer un multiplicador por cada núcleo, de forma independiente. Así, con esta opción obtenemos un gran rendimiento mononúcleo
y ya había probado esta opción, pero con un resultado deficiente a mi parecer, ya que como explican otros usuarios que manejan mejor temas de overclock o ajustes avanzados de frecuencias, las versiones actuales del sistema operativo Windows están configuradas para equilibrar y dividir las cargas entre todos los núcleos disponibles. Esto hace que la frecuencia en este modo baje más allá de los 2,4 GHz incluso, llegando a perder bastante rendimiento en sistemas operativos como Windows 10 y 11, por lo que no la recomiendo. Por lo tanto, dejamos esta opción en automático, para que el sistema ajuste los valores de frecuencias de la CPU. La opción de BSLK o Base Clock permite hacer un overclock ligero a placas no compatibles como esta. Es una característica de las placas madre de Intel que permite a los usuarios ajustar la frecuencia base del procesador. La frecuencia base, en este caso, se utiliza para determinar la velocidad de los componentes del sistema, como las memorias RAM y los buses de comunicación. Aumentar la frecuencia base puede mejorar el rendimiento del sistema, pero también puede aumentar el consumo de energía y generar más calor. Por lo tanto, es importante tener cuidado al modificar la frecuencia base. Leyendo en diferentes foros, muchos recomiendan en este tipo de placas dejarlo en automático, de igual manera, ya que las opciones disponibles no representan un aumento de rendimiento significativo al coste de entregar más voltaje a los componentes. Por otra parte, el resto de opciones las dejamos tal y como aparecen, incluso en el caso de las memorias RAM, las cuales el sistema determina el nivel de frecuencia más alto que éstas pueden tener, o si prefieren lo pueden ajustar de forma manual. Y seguimos bajando hasta que nos encontremos en la opción de CPU Core, Cache Voltage. Esta opción la cambiamos de auto manual para conseguir hacer un pequeño undervolt y enfriar un poco más la temperatura de nuestro i9. Cambiamos el modo y posteriormente aparecerá una opción adicional en la cual ajustaremos la palabra auto por un valor numérico que será de 1.28 volts. Presionamos la tecla Enter para confirmar los cambios y por otra parte les quiero explicar que este valor no es al azar, ya que probando con diferentes valores, este fue en este caso el voltaje más bajo que pude conseguir para administrar el voltaje a la CPU, lo cual me ha permitido tener una temperatura más baja y a la vez no poner en riesgo la CPU con voltajes altos, ya sean del rango de 1.5, 1.45, para mantener un nivel de frecuencia en los núcleos automáticos. Quiero recalcar que estos valores son pruebas y errores que hice de manera personal, por lo que si esta combinación exacta de placa madre y procesador no les asegura el mismo nivel de estabilidad, les recomiendo que vayan aumentando el valor de uno en uno, para que vean si un valor 1.29 o aumentándolo a 1.30 volts e incluso más les puede dar estabilidad y rendimiento al equipo con una mayor cantidad de voltaje. Con todos estos ajustes del CPU listos, voy a activar ajustes opcionales en la opción de avanzado, como los de virtualización, y ver ajustes del ventilador de la refrigeración. Aprovechando, acá podemos ver el chip TPM conectado y activado. Y en la opción de CPU Configuration, en las opciones del final, podemos ajustar las opciones de virtualización por si necesitan correr aplicaciones y servicios que lo necesiten. En estas opciones podemos navegar ocupando el mouse o utilizando las teclas de dirección de nuestro teclado y confirmar con la tecla Enter los cambios. Y volvemos al menú principal con la tecla F7. Acá vamos a ajustar la curva de ventiladores haciendo clic donde dice ajuste manual. Ahora voy a ajustar de forma manual la curva de los ventiladores para asignarles a qué velocidad comienzan a girar dependiendo del nivel de temperatura que tenga la CPU. Y en este caso, al estar en verano, lo dejaré con el siguiente ajuste. Le damos a aplicar y salimos de esta opción. Con todo esto, guardamos los cambios y salimos del menú de la BIOS. Acá podemos ver el historial de ajustes que hemos cambiado y le damos a OK. El PC se reiniciará para aplicar los cambios de la BIOS, apagarse e iniciar normalmente.
Esto es algo opcional, pero en mi caso volveré a ingresar a la BIOS para verificar los cambios y ya vemos que se ha actualizado, por ejemplo, la carga del voltaje a la CPU, el idioma español y la curva de ventilación, entre otros. Ahora, para salir, simplemente con la tecla F10 pueden guardar los cambios y salir de forma instantánea de las opciones de la BIOS. Si necesitan instalar Windows 10 u 11 de forma limpia, solamente tienen que seguir en el menú de arranque que aparece en la BIOS, accediendo también con la tecla F8, aparecerá una lista de las unidades de almacenamiento y escogen el pendrive donde tengan Windows para instalar. Luego proceden a bootear el pendrive con el instalador del sistema operativo, seleccionando la unidad en el menú de boot dentro de la BIOS. Para iniciar el instalador y escoger el disco duro o memoria SSD donde instalarán Windows. Por si no necesitan instalar Windows porque ya tienen el sistema operativo listo, simplemente dejan que el equipo bootee normalmente para acceder al almacenamiento donde tengan instalado el sistema operativo. Ahora, en Windows, como pueden ver, abrí CPU-Z para verificar que el procesador es un modelo legítimo y está ajustado con las opciones que definimos en la BIOS. También pueden ver otras opciones, tales como información de la placa madre, RAM, GPU y hacer pequeños benchmarks para comparar este CPU con otros. Y posteriormente modificaré lo que corresponde a las opciones de energía para editar la configuración del plan. Esto es algo totalmente opcional. En mi caso voy a preferir mantener un nivel de frecuencias alto. Escogemos la opción de cambiar la configuración avanzada de energía y seleccionamos la opción de alto rendimiento. Puede ser que esta opción ya la tengan activada por defecto. Y ya con esto estaríamos dejando nuestro PC con los componentes listos para usar sin problemas. Como palabras al cierre, les quiero dar las gracias por llegar hasta acá. Y si les interesa tener más información de esta combinación de procesador mutante más placa de DDR3, estén atentos, ya que continuaré con videos adicionales como son los benchmarks, rendimiento en algunos videojuegos populares, gratuitos y AAA, y renderizado con las métricas necesarias para conocer todas las aristas de este procesador, como también las conclusiones y recomendaciones finales al momento de utilizar este equipo. Sin nada más que decir, nos veremos en una próxima oportunidad. Adiós.